Entonces, en el curso de Biología 1 vamos a comenzar a hablar de un tema importante, ya que sabemos cómo es que se dividen nuestras células, conocemos el proceso de mitosis, meiosis, e incluso para las procariotas, pues ya platicamos de lo que es la fisión binaria. Pero ahora vamos a hablar de la herencia biológica, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esa combinación de genes? ¿Por qué los hijos, a pesar de ser de los mismos padres, no son exactamente iguales entre ellos, ¿verdad? Gracias a Dios, uno no es idéntico a sus hermanos, a menos que sean gemelos. Pero hay toda una variabilidad genética, ¿verdad? Mendel nos ayudó a encontrar formas o maneras en que a entender cómo se da esa herencia biológica, cómo se distribuyen los genes y por qué hay ciertos genes que se expresan en el cuerpo del individuo y otros que no. Entonces, la teoría de él pues, nos ayuda a comprender todo este proceso, la herencia de los genes o la diversificación del ADN y etcétera, etcétera. A ver, haciendo un recordatorio, una de las diferencias entre mitosis y meiosis era justamente eso, que hay una recombinación genética. Entonces, a ver, ¿en cuál de las dos, mitosis o meiosis, se recombinan los genes y nos da variabilidad? ¿Alguien lo recuerda? La meiosis. La meiosis. Bien, en la meiosis, ¿verdad? Hay un momento en el que se recombinan los dos alelos y pues intercambian ahí una parte, unos genes y hay variabilidad genética. O sea, esas 4 células resultantes de la meiosis son genéticamente diferentes. En cambio, en la mitosis es como que la célula decidiera ser un clon de sí misma, porque son células somáticas, ¿verdad? Del cuerpo, que tienen funciones específicas, que no pueden ser diferentes. Pero las células de la reproducción, los óvulos y los espermatozoides sí pueden ser diferentes. Es más, lo son por ese pequeño proceso que se da en la meiosis. Entonces, a ver, perdonen el minutito ahí. Vamos a recordar porque con esto justamente comenzamos esta segunda unidad. No sé si se recuerdan, la primera diapositiva, el título era herencia. Entonces vamos a recordar primero qué es herencia y qué es genética y luego hablamos ya de las leyes de Mendel. Entonces veamos. Solo le voy a dar ingreso acá a sus compañeros. Ahí está. La herencia biológica va a ser el proceso por el cual la descendencia de una célula u organismo adquiere o está dispuesta a adquirir las características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales de sus progenitores. O sea, usted tiene características de todos estos tipos heredadas de sus padres. ¿Por qué? Porque sus células comparten casi el mismo ADN, ¿verdad? O parte de él. Por eso, físicas, usted se puede parecer un poco más a mamá, un poco más a papá, o puede tener cosas de ambos, ¿verdad? Rasgos parecidos a los de ambos padres, puede ser. Fisiológicas, pues su corazón funciona igual a como funciona el de su papá y el de su mamá. Su estómago también, sus riñones también, ¿verdad? Porque es algo, pues, características fisiológicas que son comunes en la especie humana. Por eso sus órganos funcionan igual que los de sus progenitores. Morfológicas, pues yo no creo que nadie haya crecido acá con un brazo en la espalda o una pierna extra, aunque se dan esos casos, ¿verdad? Pero tenemos la misma forma que los padres, ¿verdad? Una cabeza, arriba, 2 brazos, 2 piernas, un tronco, un tórax, una espalda, un abdomen, pues compartimos la misma forma, ¿verdad? Y eso es heredado.
bioquímicas, pues que sus órganos también funcionan de la misma manera, ¿verdad? Las mismas reacciones metabólicas que sus padres realizan, usted también las realiza. Y conductuales, pues ahí sí depende, ¿verdad? Los hijos van a comportarse como sus padres les permitan o les enseñen a comportarse. Entonces, por ejemplo, si los padres son estrictos, le explican el por qué hay que comportarse bien, los hijos van a ser bien portados, ¿verdad? Si los padres pues son muy permisivos y los dejan hacer lo que quieran, pues hay niños que desarrollan conductas incorrectas. O también, ¿verdad? Usted habla, usted camina con los pies porque vio que eso hacían sus papás, ¿verdad? Si alguno de sus padres caminara solo con las manos, ¿verdad? Que lograra hacer eso, usted tal vez lo imitaba y aprendía a comportarse así. Entonces, todo esto lo heredamos de nuestros progenitores, de los padres. Entonces, esa es la herencia biológica, ese proceso en el cual nuestras células pues reciben todo esto de los progenitores. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Si hay dudas, pueden preguntar en cualquier momento, o si están copiando, me interrumpan y me avisan, porque si no, sigo de corrido. Señor, yo no miro su pantalla. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí en el video. Lo voy a volver a proyectar. Permítame, esto va a tardar un minutito. No sé si ahora sí la ves. No sé, solo la pantalla negra de nuevo. Bueno, en ese, ahora le pregunto a los demás, ¿pueden ver la presentación? Sí. Sí, Miss. Yo le estoy dando mi 10, si se puede ver. La pantalla. Entonces, trata de buscar si no estás en otra pantalla o viendo la pantalla de otra persona, ¿verdad? Pero sí, posiblemente sea cuestión de la señal de internet y necesites pues ver ese aspecto. De todas formas, pues este video sí lo voy a subir a YouTube para que puedas ver, ¿verdad?, de qué se trata. Escucha la explicación y en cualquier momento, pues si necesitas tomar algún dato, me pides y yo te lo repito. Pero sí estoy proyectando la presentación y sí la ven tus compañeros. Señor, voy a intentar salir y volver a entrar. Vaya, está bien. Pueda funcionar. A ver, en lo que ingresa el compañero, veamos todo el contenido. No, se mentiras. Vamos a hablar de la siguiente definición. Ahorita creo... no, no es él. Vamos a detenernos ahí un ratito para darle tiempo. Entonces, la siguiente definición está muy relacionada con la anterior, ¿vale? Ya hablamos de herencia biológica. Pues ahora vamos a hablar de la ciencia que estudia esa herencia biológica. Entonces, esa ciencia se llama genética. La genética es una rama, una subdivisión de la biología. En sí, la definición de biología es ciencia que estudia la vida, pero hay demasiados puntos de vista que podemos tomar para estudiar la vida. Por lo tanto, es una ciencia demasiado amplia y pues surgen bastantes ramas que ayudan a estudiar pues diferentes aspectos de la vida. En este caso, la genética va a estudiar la forma, cómo se transmiten las diferentes características de progenitores a descendientes. O sea, estudia la herencia biológica. Entonces, esta ciencia es la que va a ver cómo un gen pasa de los padres a los hijos y pues se expresa, ¿verdad? ¿Por qué usted tiene las cejas pobladas? ¿Por qué su hermano no las tiene pobladas? Etcétera. Características así que son genes expresados. No todo es bonito, ¿verdad? Incluso a veces hay niños que reciben genes de más, genes activados que no tendrían que tener, y pues ahí nacen las enfermedades de origen genético, ¿verdad? También tenemos esa mala suerte. Pero todo eso, ya sea la forma
saludable de heredar aspectos de nuestros padres o las enfermedades que surjan de ese proceso, pues es el campo de estudio de la genética. Bueno, entonces, luego de la definición de genética, no sé si regresó el compañero, que no veía la pantalla. Sí, señor. Ah, ahora sí te aparece. No, todavía no. Ay, qué extraño. Bueno, trata de fijarlo en donde, bueno, no donde estoy yo, sino en la presentación. A veces se nos pierde entre pantallas ahí. Bueno, entonces, la siguiente imagen que tenemos. ¿Cómo? Estoy visualizando su pantalla, pero solo aparece en negro, no me aparece la imagen. Bueno, entonces sí habrá que ver qué problema hay ahí con el internet. Porque es lo que estoy proyectando, ¿verdad? Entonces, miren, veamos, ocultar vista moderador, no sé si eso funcione, mejor no le tocamos. Voy a tomar nota. Ah, bueno, ahorita lo que están viendo es una imagen. No sé si les aparecen unas anotaciones a los costados de la imagen o solo la imagen. Anotaciones también. Ah, bueno, es que aquí no me parece a mí. Veamos, la diapositiva dice cómo se transmiten los caracteres de generación a generación. O sea, ya vimos todo el proceso que para pasar del ADN de una célula a otra no es tan sencillo, ¿verdad? Hay varios puestos de control. Si no se realizan esos controles, pues se puede copiar mal el ADN y obtener problemas como el cáncer. Entonces, el cáncer se da, por ejemplo, por el problema de que se copie mal el ADN y se activen genes, los protoncogenes se conviertan en oncogenes, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, en este caso vamos a ver la transferencia, pues, correcta. ¿De dónde están esos genes que se expresan en nuestro ADN? Si ustedes ven, tenemos ahí del lado izquierdo a la célula, es completa, y la estructura principal siempre va a ser su núcleo. En el núcleo encontramos a los cromosomas. La especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Yo sé que esto les suena conocido porque ya lo hemos platicado en otras clases, solo estamos recordándolo. Entonces, tenemos ahí 46 cromosomas. ¿De qué están hechos los cromosomas? Pues están ahí, tienen condensado, tienen condensada toda la cadena del ADN. Para poder condensar el ADN hay unas proteínas llamadas histonas, ¿verdad? Los histonas enrollan en pequeños grupos al ADN y eso se va agrupando cada vez más hasta formar los cromosomas. Dentro de esa formación que sería el cromosoma vamos a encontrar al ADN. El ADN es una secuencia de nucleótidos, tiene toda una doble hélice hecha de nucleótidos en que están unidas esas dos doble hélices por bases nitrogenadas. A ver, conocemos ya la guanina, citosina, adenina y timina. A ver, ¿la guanina con quién se une? Citosina. Muy bien, ¿y la adenina? Timina. Con la timina, ¿verdad? Ya sabemos que solo se pueden unir en esas parejas. Y así van formando como los escalones de esta larga escalera, pues que se va enrollando, que conocemos como ADN. Secciones de ADN es a lo que le conocemos como gen. Y el gen es la unidad de la herencia. Esa, pues, como les digo, ya lo habíamos visto. Un gen entonces es la unidad de la herencia. ¿Por qué? Porque si en usted se activa un gen, pues usted puede ser de pelo colocho, de pelo liso. Si se
le activa el gen de ojos claros, pues va a tener ojos verdes, ojos celestes, pero la mayoría pues tenemos activados un gen un poco más dominante que es de los ojitos café, ¿verdad? O oscuros. Entonces, esos genes determinan lo que los hijos heredan de los padres. Y bueno, último dato a recordar, ¿qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, yo creo que ahora sí ya les sale a ustedes, porque antes escuchábamos un montón de nombres exóticos, ¿verdad? Pero no, ahora sí, ácido desoxirribonucleico. Muy bien, entonces esa es la base de lo que somos, nuestro ADN, ¿verdad? Si a usted le va a salir pues algo extraño en su cuerpo, pues puede hacer una alteración en su ADN. Sabemos que, por ejemplo, los tumores es porque el ADN se copia mal en la mitosis y las nuevas células pues ya vienen dañadas. Entonces, el ADN es la base de lo que somos, así que hace que seamos como somos. ¿Y qué genes se van a activar? Pues eso es lo que ayuda a estudiar la genética y fue lo que nos ayudó a entender pues un personaje bastante conocido que es Gregor Mendel. Entonces veamos, genes y cromosomas. Dijimos ya que el gen es la unidad de la herencia, ¿verdad? Luego, ¿qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos, o sea, un trozo de ADN considerada como la unidad de almacenamiento de información. O sea, ahí se guarda su información. Incluso si usted va a padecer de enfermedades heredables, pues allí están los genes que, pues lamentablemente sí se activan en algunas personas y por eso tienen enfermedades cromosómicas o enfermedades heredables. Entonces, la secuencia de nucleótidos es considerada como esa unidad de almacenamiento. Ahí se guarda toda su información, ¿verdad? Una persona podría operarse el rostro, podría operarse el cuerpo, cambiarse el color de cabello, colocarse lentes de contacto en los ojos, pero con una gota de ADN, pues se puede ver su secuencia de nucleótidos, los genes y se descubre pues todo lo que es, ¿verdad? Anda con ojos celestes, pero tiene el gen de los ojos oscuros. Entonces, el ADN no miente, ¿verdad? Usted puede operarse todo lo que quiera, pero su ADN no cambia. Por eso, no sé si han visto no sé si es chiste o meme o una historia que a veces circula por internet, ¿verdad? Donde el marido pues se casa, o el hombre se casa con una mujer hermosa y cuando llega el primer bebé, el bebé pues tiene un rostro totalmente diferente, con rasgos toscos, ¿verdad? Y resulta que la esposa pues se había operado para poder conseguir pareja y casarse. ¿Qué pasó allí? Aunque ella tuviera el rostro totalmente operado y se viera hermosa, lamentablemente su ADN pues no cambió con esa operación. Entonces su bebé obtuvo sus genes, ¿verdad? Y el esposo se asustó, ¿verdad? Dijo, este no es mi hijo ni tuyo. Pero al ver fotografías antiguas de su esposa, pues sí se dio cuenta que definitivamente era su hijo. Entonces, lo que somos está escrito en el ADN. Por más que cambiemos en el exterior, seguimos siendo lo mismo por dentro. Los genes los vamos a encontrar en estas unidades llamadas cromosomas, que dijimos que, como pueden ver ustedes, es todo el ADN ahí bien condensado, pues que tiene esta forma. Cada gen ocupa en el cromosoma una posición o locus. A ver, lo que están viendo aquí, esas manchas de color oscuro, es el locus, donde encontramos un gen, otro gen, otro gen, otro gen. O sea, diferentes genes en esta estructura llamada cromosoma. Eso nos ayuda a identificar, por ejemplo, los genes que puedan estar generando problemas en una persona o los genes que sí se expresaron, los que no, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sí hay, los exámenes de ADN ya llegan a ver todas estas situaciones, ¿verdad? Veamos entonces, ahorita vamos a avanzar.
Vamos a ver quién quería ingresar. Ahí estamos. Muy bien, entonces cuando hablamos de genética no podemos dejar de hablar de Gregor Mendel, es el padre de la genética. Obligadamente tenemos que hablar de él, ¿verdad? No podemos dejarlo de lado. Permítanme, no veo bien aquí. Ahí está. Muy bien, entonces Gregorio Mendel o Gregor Mendel, como se le suele abreviar también, es el padre de la genética, ¿verdad? Gracias a él y a sus investigaciones, pues pudimos llegar a entender la forma en que los genes se expresan de manera, pues tenemos genes dominantes y genes recesivos, y cómo estos, pues al mezclarse, van algunos a heredarse, a mostrarse en el fenotipo de la persona, y otros pues no se van a expresar. Entonces, a ver, en su trabajo de investigación, no sé si incluía que tuvieran que ver un poquito sobre la biografía de Gregor Mendel. No, solo las. No, mis. Solo las leyes. Sí, solo. Sí, Miss. Ah, bueno, entonces olvide esa parte. Muy bien, veamos entonces aquí, Gregor Mendel, estamos hablando del padre de la genética, ¿verdad? ¿Cuántas leyes hizo? ¿O descubrió? 3. 3, ¿verdad? Miren, para que un conocimiento científico sea considerado una ley, es que ha llevado una observación rigurosa, o sea, a través del método científico, hasta el punto en que los resultados obtenidos del experimento se puedan reproducir en otra ocasión y siempre den los mismos resultados. Entonces está comprobado, nadie lo puede refutar porque se realiza el mismo experimento una y otra vez obtenemos el mismo resultado. Entonces ya está validado no solamente por la persona que hizo el experimento, sino por otras personas. Entonces ya se le considera una teoría y una ley científica comprobada, corroborada. Entonces, para que estas 3 leyes se aceptaran, pues claro que los resultados que él obtuvo con sus investigaciones se pueden pues volver a realizar en cualquier momento y nos dan el mismo resultado. Muy bien, perdonen, tuve una pequeña interrupción por acá. A ver, otro dato a recordar antes de hablar de Mendel, ¿verdad? Acá lo que ven del lado derecho, donde está la célula, recordemos que entonces nuestro material genético, pues es el ADN que se guarda y se condensa dentro de los cromosomas. Eso es importante recordarlo. Ahora, el material genético se reparte a las células durante la división celular, ¿verdad? Si queremos exactamente el mismo material genético y que la célula resultante sea prácticamente un clon de la progenitora, ¿qué tipo de división celular se va a dar? ¿Cómo digo, Miss? Si queremos que la célula que resulte de la división celular sea igual a la progenitora, tenga el mismo ADN, o sea prácticamente un clon de esta, ¿qué tipo de división celular necesitamos allí? Mitosis. Muy bien, mitosis.
En cambio, si queremos ADN variado, distinto en cada célula resultante, ¿qué tipo de división celular es? Meiótica. Meiosis. Muy bien, división meiótica o meiosis, ¿verdad? Excelente. Entonces, todo eso pues también son conceptos que debemos manejar. Y bueno, ahí vamos a encontrar información como la que está aquí a la par de la pareja, que dice: el asesoramiento médico puede prevenir la aparición de algunas enfermedades genéticas en bebés de una pareja. Casi nadie se hace pruebas genéticas antes de tener un bebé para ver si tienen algún gen ahí recesivo de una enfermedad, que ya juntos pues se unan y en el bebé sí se pueda mostrar. Casi nadie lo ve. Bueno, aquí en Guatemala no es común, ¿verdad? Entonces, pero cuando la pareja tiene enfermedades cromosómicas que son heredables, pueden tener asesoramiento médico para que su bebé, sus hijos, no nazcan con esas mismas enfermedades. O sea, existe una medicina genética. Bueno, y aquí nos dan el ejemplo de esta mosca que ha sido muy usada en investigaciones genéticas, ¿verdad? Pero hablemos entonces del personaje importante. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Hablar de quién es Gregor Mendel. No es el único personaje importante en la genética, no es el único que ha hecho investigaciones en ese campo, ni tampoco es el único que ha hablado de cómo se transmiten los genes, pero sí fue el primero, el que sentó las bases para todo lo que conocemos hoy en día sobre genética. Y lo hizo de tal manera que realmente pues no se olvida, ¿verdad? Entonces aparecen todos los libros de biología, todos los libros de genética, siempre vamos a hablar de él. Entonces, Johann Gregor Mendel fue un biólogo austriaco. Es más, no tan biólogo, él era un monje austriaco. Su padre era un veterano de las guerras napoleónicas, estamos hablando de Francia, y su madre, la hija de un jardinero. Entonces, tal vez de ahí viene su pues, capacidad de observar las plantas y todo eso. Tras una infancia marcada por la pobreza y las penalidades, en 1843, Johann Gregor Mendel ingresó en el monasterio agustino cercano a Brunn, donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado como sacerdote en 1847. Durante ese tiempo que él vivió en ese monasterio, pues realizó observaciones a ciertas plantas como eran las de los chícharos. Entonces él se dio cuenta que habían características que heredaban las nuevas plantas, tenían las mismas características de las que provenían, ¿verdad? Entonces todas esas observaciones le sirvieron a él para pues ir viendo patrones genéticos, y más allá de sus observaciones él realizó experimentos. Entonces veamos. Dice, residió en la abadía de Santo Tomás y fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemática y ciencias. O sea, era una persona que realmente hizo más estudios que aparte de los teológicos, que son los que hacen todos los que son sacerdotes o monjes. Pero lo curioso de él es que se dio cuenta que podía él interactuar y hacer que las plantas tuvieran pues descendientes de cierta forma. Entonces, él polinizó a mano cada una de las plantas que tenía en observación para mezclar pues sus características. Y a mano polinizó cada una de esas plantas para obtener nuevas generaciones con características. Y primero estudió cómo era que todas eran iguales. Entonces ahí viene la ley de la uniformidad. Luego cruzó una planta de chícharos pues de flor blanca con una de flor morada, y ahí vino ya una de las segundas leyes que habla del entrecruzamiento o la disyunción de alelos. Y con otras generaciones pues llegó la tercera ley de Mendel, que es la de la independencia de los caracteres no antagónicos. Ustedes tienen una idea previa sobre esto porque hicieron su investigación, pero por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá con la biografía, una breve reseña de lo que fue la vida de Gregor Mendel. Para la próxima clase necesito que lean su tarea y vamos a opinar sobre estas leyes, las van a conocer.
Entonces, permítame. Aquí vamos a detener la grabación.